Buenas tardes a todos. Vamos a esperar 1 o 2 minutos para asegurar que los asistentes vayan ingresando. Gracias. Mm. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta reunión. Eh, tenemos, el gusto de tener al doctor Juan Rivera con nosotros y vamos a ir haciendo presentaciones acá. En el chat se va a subir un breve resumen de la vida académica y profesional del doctor Rivera. Y mientras siguen uniendo algunas personas, pues vamos a hacer, el doctor Rivera nos va a contar un poquito, pero los que no me conocen, yo soy el doctor Manuel Ramírez Sea, soy el director o jefe del Departamento de Enfermedades Crónicas y Nutrición del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá y voy a estar moderando la reunión del día de hoy de este programa que tenemos entre INCAP y la Universidad de Drexel. Juan, bienvenido. Qué bueno que has aceptado nuestra invitación para estar en la reunión de hoy y para que animar y motivar a todos los profesionales y colegas que están escuchando el día de hoy. Nos gustaría que nos contaras un poco de tu vida cuando pasaste o decidiste venir al INCAP. Para los que no saben, el doctor Rivera estuvo unos años aquí en el INCAP y luego has tomado decisiones muy importantes en tu carrera. ¿Nos puedes contar un poquito de eso y así entusiasmar a los que están presentes para que siempre estén muy animados para seguir con su carrera profesional y más si es en investigación? Cómo no, muchas gracias, Manuel. Primero, agradecer mucho la invitación que Fernanda, Mónica, tú me hicieron para participar aquí y yo con mucho gusto, sobre todo siempre tratándose del INCAP, pues el INCAP para mí es como mi segunda institución después del INSP, como casi como mi casa. Y, y sí te platico, Manuel, que yo llegué al INCAP un poco por accidente. Cuando yo estaba estudiando mi doctorado en Cornell y estaba yo pensando en hacer mi tesis de doctorado, había yo pensado hacer mi tesis en un gran programa que existía en México, que se llamaba Sistema Alimentario Mexicano. Y ya tenía yo, bueno, mandé muchas cartas para ver si podía yo tener acceso a los datos y visitar el programa y demás. Y la respuesta era lenta, burocrática, y en eso visita al INCAP el gran Víctor Valverde, un investigador de primera del INCAP, joven, costarricense, dinámico, y él desde que llegó a Cornell dijo, quiero reunirme con Juan Rivera. Y me dijo, Juan, me han platicado de ti, Reinaldo Martorell, varias gentes, y yo quiero que te vayas al INCAP. Así de directo me lo dijo. Quiero que te vayas al INCAP a hacer tu tesis. Yo dije, Víctor, te agradezco mucho, fíjate que ya tengo compromiso con México. Y Víctor me dijo, bueno, cualquier cosa que falle, ahí estoy. Pero él me llamaba todas las semanas por teléfono desde Wow. Guatemala. Me decía, Juan, si algo falla, por favor, vente, y que falla. Y finalmente, por ahí la burocracia no me permitió hacer la tesis en México.
y gracias a Víctor fui a dar a Guatemala. Mi esposa Tere estaba también cursando en ese momento, terminó la maestría, y entonces nos dieron la oportunidad, Víctor Valverde, Hernán Delgado, de que nos fuéramos juntos. Tere también empezó a trabajar en el INCAP. Y hablando de decisiones profesionales en la vida, yo creo que el haber estado en el INCAP 7 años de mi vida fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Una institución que ayudó mucho en mi formación, me consolidó mucho como investigador, y por esa y otras muchas razones, porque también tenemos amigos muy queridos en Guatemala, yo le tengo un gran cariño a Guatemala y al INCAP. Así que bueno, esa es la anécdota, Manuel. Buenísimo, muchas gracias, Juan. Yo creo que eso pues da una partecita pequeña de tu vida profesional. Y bueno, el día de hoy el doctor Rivera nos va a estar presentando lo que ha trabajado y él y con muchas otras personas, colaboradores de él, en la construcción de un paquete de acciones de política para prevención de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, en particular la experiencia en México. Así que dejo con ustedes al doctor Rivera y como les digo en el chat van a encontrar un poco más de su vida para el que quiera saber ahí de su carrera profesional. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, Manuel. Nuevamente decirles que es un gran gusto estar sobre todo con investigadoras e investigadores jóvenes, o diría yo más en general jóvenes que quieren, desean tener una carrera en investigación. Y déjenme decirles que esta presentación está muy pensada para ustedes, porque desde que me invitaron me comentaron que principalmente estarían presentes investigadoras, investigadores jóvenes o personas que están buscando estudiar una carrera de investigación, así como también docentes y, desde luego, algunos tomadores de decisiones o personas que trabajan en los ministerios. Y entonces lo que yo les quiero platicar un poco desde la perspectiva de la investigación es cómo podemos nosotros generar agendas de investigación que son relevantes, que tienen impacto en la nutrición y salud de la población. Porque uno puede hacer investigación simplemente porque pues a uno se le ocurren buenas ideas. Digamos, los investigadores en general somos personas con buenas ideas, curiosos, buenas preguntas, pero también podemos hacer investigación y que nuestras instituciones hagan investigación con base en una agenda pensando en qué es lo que en ese momento necesita nuestro país o nuestra región. Y voy entonces a platicarles a ustedes un poco de la experiencia que hemos tenido en México, en lo que estamos llamando la construcción de un paquete de acciones de política para la prevención de obesidad y enfermedades crónicas en México, y que desde luego puede tener utilidad para América Latina. Empezando con que mostrar que nosotros tenemos una epidemia de obesidad. Por ejemplo, si tomamos mujeres adultas del 88 al 2018, pues pasamos de 34 a 74% de sobrepeso más obesidad en el transcurso de este periodo de 30 años. Y en términos de obesidad pasamos de 9,5% a 38%. Es una epidemia increíblemente grande. Lo mismo vemos en mujeres adolescentes y en niñas y niños. No quiero tardar mucho en esta presentación, pero decirles que como consecuencia de estos problemas de sobrepeso y obesidad derivados de una dieta inadecuada y falta de actividad física, pues nuestra prevalencia de diabetes en adultos es muy alta, es casi del 16%, y la prevalencia de hipertensión en adultos, bueno, dependiendo un poco de cuál de las clasificaciones usamos, pero digamos la clasificación más exigente nos habla de que casi la mitad de los adultos tienen hipertensión. Y comentar que en diabetes el 70% tienen diagnóstico
pero el 30% no. Y en hipertensión, pues solamente el 30% están diagnosticados. Entonces tenemos problemas muy serios también en nuestros sistemas de salud para detectar los problemas. Y tenemos una ingestión dietética en México que no cumple con las recomendaciones. Aquí quisiera yo, es una diapositiva un poquito compleja, perdón, pero quiero solo mostrarles que si, por ejemplo, la dieta actual está en color azul y vamos pues, podemos compararla, por ejemplo, con la adaptación de la dieta Eat Lancet en México o con las nuevas guías. Comparémoslas con las nuevas guías, o sea, comparando el color azul con el amarillo, y vemos que en granos enteros andamos más o menos bien, pero comemos mucho grano refinado con azúcar, pan dulce. En México comemos muchísimo pan dulce, que deberíamos estar comiendo mucho menos pan refinado y peor aún con dulce, ¿no? Con azúcar. Y por otro lado tenemos consumos de vegetales y de frutas, como ustedes verán, muy por abajo de las recomendaciones. En cuanto a lácteos estamos un poquito por arriba, pero en cuanto a carne roja, por ejemplo, estamos muy por arriba de los consumos. Aquí, desde luego, ya estamos considerando el impacto ambiental, por eso en México ya nuestras recomendaciones de carne rojas más baja. Y cuando vemos otras carnes andamos más o menos bien, en huevos andamos también más o menos bien, pero por ejemplo en leguminosas como el frijol, que compartimos con Guatemala como uno de los principales alimentos, pues hemos perdido el hábito de su consumo y ahora estamos consumiendo cantidades muy bajas, consumimos muy pocas nueces y semillas y consumimos muchísimas azúcares adicionadas. Vean nada más cómo nos pasamos, aún con las nuevas guías mexicanas que son un poquito más flexibles que, por ejemplo, Eat Lancet. De todas maneras, estamos consumiendo cantidades muy altas y por lo tanto hay que disminuir azúcares, disminuir carnes rojas, disminuir, desde luego, sobre todo granos refinados, y aumentar frutas y verduras y legumbres y también nueces. En fin, México, fíjense nada más, el 30% de todo lo que consumimos son alimentos ultraprocesados. Vemos aquí en las primeras dos barras, hombres y mujeres, alrededor de 30% la barra roja de ultraprocesados, pero vemos que en menores de 5 años estamos llegando casi al 40%, mientras que los adultos 26%. Es decir, aquí hay un asunto también aparentemente generacional que preocupa mucho. En zonas urbanas 32%, en la parte norte del país, la más próspera 36%, en el nivel socioeconómico alto 33% de todas las calorías que comemos son ultraprocesadas, y entre más educación aquí, curiosamente, mayor consumo de alimentos ultraprocesados. Y eso pues tiene que ver con que hay más acceso, más recursos y por lo tanto, lamentablemente, la educación en México no se asocia con mejores prácticas de alimentación. Pero algo muy importante es que estamos consumiendo mucha azúcar. La OMS, ustedes saben, recomienda consumir no más de 10% del total de energía a través de azúcares libres y preferentemente bajar a 5%. Y en México el consumo es en promedio de 12.5%. O sea, estamos muy por arriba de las recomendaciones, desde luego, pero además una proporción muy alta que va entre 57 y 85%, dependiendo de la edad, consume más de 10% del total de energía procedentes de azúcares. Si ponemos 5%, el 95% de los mexicanos consume más de esa cantidad. Pero lo más importante de todo es que las bebidas azucaradas aportan el 70% de los azúcares añadidos y que las bebidas no lácteas consumidas diariamente por los infantes, por los menores de 6 meses, es del 12%. Imagínense, el 12% de los menores de 6 meses consumen diariamente bebidas azucaradas, quitando las
la leche con azúcar, y 36% de los de 6 a 11 y 65% de los de 12 a 23. Es decir, empieza muy temprano y por lo tanto esto ha llevado a que el instituto que ha hecho estas investigaciones le propuso al gobierno: tenemos que hacer algo para reducir el consumo de azúcares, y las bebidas azucaradas son desde luego el alimento que nos puede ayudar. Y entonces, para proponer qué debemos hacer en México, quiero plantearles un modelo conceptual de cambio de comportamientos, porque lo que necesitamos al final es un cambio de comportamiento alimentario. Necesitamos movernos a una dieta saludable. Pero ¿cuál es este modelo conceptual? Bueno, este modelo conceptual parte de que el individuo, para que tenga un comportamiento saludable, por ejemplo, aquí ahorita vamos a hablar de alimentación, es importante que tenga conocimiento, educación alimentaria, conocimiento sobre los alimentos que son sanos y no sanos, y desde luego motivación para tomar esa conducta. Sin embargo, existen fuertes factores ambientales que interfieren con los comportamientos saludables. Es decir, el conocimiento y aún la motivación son insuficientes. ¿Por qué? Porque los comportamientos saludables no son los valores predeterminados óptimos en nuestra sociedad. En otras palabras, los comportamientos que normalmente vemos en la población tienen que ver con entornos que no son conducentes a esas buenas prácticas. Por ejemplo, entornos en donde es más fácil conseguir bebidas azucaradas que agua, donde es más fácil conseguir alimentos no saludables que verduras y frutas, entornos obesigénicos. Y por lo tanto, cuando los comportamientos saludables se convierten en valores predeterminados óptimos, si tuviéramos un entorno que nos ayudaran, entonces sí, el conocimiento y la motivación del individuo nos llevaría a los comportamientos saludables. Es decir, si lográramos cambiar los entornos, sí sucedería esto. Pero ¿qué sucede? Que en realidad hay factores ambientales como la economía, la disponibilidad de alimentos, preferentemente no saludables, su accesibilidad, sus precios, su disponibilidad general nos llevan a comportamientos poco saludables. Es decir, los entornos determinan los comportamientos y por lo tanto necesitamos regulación, legislación y políticas macro que nos lleven a que los comportamientos saludables sean los comportamientos que se encuentran en la sociedad de manera preferente. Eventualmente, si logramos que la población empiece a adoptar buenas conductas, esto se convierte en normas sociales y entonces posiblemente ya no haya necesidad de implementar políticas de este tipo. Pero este esquema reconoce la responsabilidad colectiva en la prevención de obesidad y el papel de las acciones de política en salud pública. Y lo que es muy importante es que, dada la naturaleza multifactorial de la obesidad y las enfermedades crónicas y las enormes desigualdades y los sistemas alimentarios en nuestros países que están alineados para incentivar opciones no saludables, se necesita un conjunto integral de políticas para revertir las epidemias actuales, un conjunto de herramientas para la prevención de obesidad. Las intervenciones individuales aisladas, por tanto, no son suficientes. Se necesitan acciones de política estructural. Y ese es el mensaje principal de esta plática, que necesitamos ir construyendo estas políticas integrales. Y los instrumentos de política para la prevención de obesidad y enfermedades crónicas relacionadas con la dieta existen. Hay una variedad de instrumentos de política costo efectivas disponibles para prevenir obesidad y enfermedades crónicas. Son herramientas genéricas de acción gubernamental utilizadas para lograr un determinado objetivo de política
Y estos instrumentos se pueden clasificar según el nivel en el que intervienen y si son obligatorios o si son solamente voluntarios. Y aquí voy a presentar cuáles son las principales herramientas que existen en el mundo y cuáles hemos usado en México. Primero, hay herramientas basadas en información. Comunicar información a grupos objetivos que pueden ser consumidores, pero también a veces pueden ser productores, con la expectativa de que alteren su comportamiento. Por ejemplo, campañas en medios de comunicación motivando a no consumir refrescos y tomar agua, el etiquetado frontal de advertencia en los paquetes que motiva que en el momento de la compra se compren alimentos sin sellos, y el asesoramiento nutricional personalizado son ejemplos de herramientas basadas en información y que son políticas públicas que en México se han aplicado. Hay otras que son herramientas de implementación financiera. Son incentivos financieros para fomentar ciertos comportamientos alineados con objetivos de políticas, o también la imposición de costos financieros para desalentar comportamientos no alineados con dichos objetivos. Por ejemplo, los programas de transferencia monetaria condicionada. Yo puedo tener una transferencia monetaria, pero condicionada a que las madres demuestren, por ejemplo, que usan los vouchers que les damos para comprar alimentos saludables. Puede haber impuestos, como los impuestos a las bebidas azucaradas, que tan bien han funcionado en el mundo. Puede haber subsidios, que es cómo reducir el precio de verduras, frutas o agua para que la gente los consuma más. Y vouchers o vales que sirven para decir, a ver, yo te doy un voucher siempre y cuando lo uses para comprar, por ejemplo, frutas y verduras. Esas son algunas de las políticas. Hay también herramientas de implementación imperativas, es decir, herramientas que son de implementación obligatoria. Aquí lo que se necesita son reglas vinculantes que apuntan a orientar comportamientos hacia objetivos de política. Estos son instrumentos de política que son obligatorios y que pueden tomar la forma de normas, permisos, regulaciones, leyes u órdenes ejecutivas, y estos instrumentos pueden ser de observancia forzosa mediante sanciones del Estado reales o percibidas. Por ejemplo, ahí entrarían las normas para evitar que haya alimentos poco saludables en las escuelas. La prohibición, por ejemplo, de la venta de bebidas azucaradas en escuelas o en otros entornos. Otros instrumentos son herramientas de implementación organizacional, que son instrumentos del gobierno que dependen del uso de instituciones y personal gubernamental para afectar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Este tipo de herramientas de implementación organizacional son menos utilizados. En México los estamos utilizando menos, pero por ejemplo, en este momento en México se ha creado dentro de una nueva ley una organización multisectorial dentro del gobierno dirigida a discutir políticas y acciones para lograr la transformación de nuestro sistema alimentario en un sistema saludable, sustentable y justo. Y entre otras cosas fue la instancia en donde se diseñó, por ejemplo, la prohibición del glifosato, que es un producto que se usa para la producción de alimentos y que tiene impactos ambientales negativos. Ese es un ejemplo, pero puede haber más. Estos son los instrumentos de política que hemos utilizado en México para apoyar la prevención y control de obesidad. En el 2010 empezamos con política escolar para la prevención del sobrepeso. En el 2014, impuestos especiales específicos a las bebidas azucaradas y a los alimentos no básicos con alta densidad energética. En el 2014, la regulación parcial del marketing y publicidad en televisión y cines. En el 2020, el etiquetado frontal de advertencia
y las regulaciones de mercadeo vinculados a este etiquetado. En el 2021, la prohibición de grasas trans en los alimentos en México, y en el 2023 una nueva Ley General de Educación que de alguna forma se creó porque la política escolar para la prevención del sobrepeso fracasó. Esta nueva ley tiene explícitamente la prohibición de la distribución y publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional, pero vinculada también a consecuencias cuando se viola esa norma, que era lo que le faltaba a el decreto presidencial del 2010. Y finalmente, las nuevas guías alimentarias saludables y sostenibles para México. Estos son un poco los instrumentos que estamos usando actualmente en México, y hablaré más tiempo de impuestos, etiquetado y guías alimentarias, especialmente porque en impuestos es un excelente ejemplo de cómo ustedes como investigadoras e investigadores, en colaboración con personas que trabajan en los ministerios, pueden impulsar este tipo de políticas, sobre todo si trabajamos también con organismos no gubernamentales. Hablaré entonces muy rápidamente de los impuestos a las bebidas azucaradas. Hay evidencia sólida sobre efectos negativos de las bebidas azucaradas y los azúcares añadidos sobre el aumento de peso y la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas. No me meteré a hablar de ese tema el día de hoy por falta de tiempo. Pero también hay buenas razones que justifican gravar las bebidas azucaradas y los alimentos poco saludables. Y aquí está la foto de Adam Smith, de la que hablaré más adelante, pero que fue posiblemente pues, la primera persona de que tenemos récord en el mundo de proponer impuestos a azúcar. ¿Y por qué hay buenas razones para gravar las bebidas azucaradas y los alimentos no saludables? Primero, ¿qué son las externalidades negativas? Son costos que sufre un tercero como consecuencia de una transición económica. Si yo como consumidor compro un refresco, una bebida azucarada de 2 litros para tomármelo todos los días cuando me voy a trabajar, por ejemplo, las personas que trabajan en construcción, uno los ve en México caminando con sus bebidas de 2 litros. Bueno, esa transacción económica va a llevar a que esa persona va a sufrir eventualmente obesidad y muy probablemente diabetes. Y entonces la externalidad negativa es la diabetes que sufre una persona como consecuencia de una transición económica, pero en donde el costo de la diabetes no está incluido. Y esto se da por las fallas del mercado, porque las fallas del mercado pueden generar externalidades negativas. Y los impuestos pueden corregir las externalidades negativas aumentando el precio del producto que está generando daños y reduciendo las compras. Por ejemplo, la ingestión de bebidas azucaradas se asocia con riesgos para la salud y supervivencia. Dado que la demanda de bebidas azucaradas es elástica, es decir, si yo aumento el precio de las bebidas azucaradas, hay una reducción del consumo. Y los sustitutos de bebidas azucaradas, cuando uno deja de comprar bebidas azucaradas, los sustitutos son saludables, generalmente agua. Los impuestos reducirán el consumo de bebidas azucaradas, pero también mejorarán la salud, porque además de reducir el consumo de bebidas azucaradas, los sustitutos son saludables. Pero además, si los ingresos fiscales, lo que yo recaudo de impuestos, se utiliza para financiar acciones de prevención de obesidad que sean efectivas, esto se suma a los efectos sobre la salud. De modo que reducir la ingesta de bebidas azucaradas y utilizar los ingresos fiscales para la promoción de la salud, para que la promoción de la salud tenga beneficios para la salud pública, es un gran negocio desde el punto de vista de salud pública. Y fíjense lo que dijo Adam Smith en el libro
The Wealth of Nations en 1776. El azúcar, el ron y el tabaco son mercancías que en ninguna parte son necesarias para la vida, que se han convertido en objetos de consumo casi universal y que por lo tanto son sujetos de extremadamente apropiados para gravar con impuestos. Esto me da mucha risa porque a mí cuando discutía yo con los productores de bebidas azucaradas en México y nos decían que éramos unos extremistas, casi nos acusaban de marxistas, yo les decía, no, pero si fue el papá de ustedes, Adam Smith, el padre del capitalismo, el que nos está diciendo que debemos hacer esto. Yo se lo decía un poco en plan de broma, pero no les gustaban esas bromitas, desde luego. ¿Y cuál es la ruta lógica desde la implementación de impuestos a las bebidas azucaradas hasta el impacto de la salud pública? Bueno, la ruta lógica es que si yo implemento impuestos a las bebidas azucaradas, los minoristas y fabricantes, y si los minoristas y fabricantes no absorben la totalidad del impuesto, entonces los precios de las bebidas azucaradas se incrementan, porque hay, ojo, los minoristas y fabricantes podrían decir, bueno, yo absorbo el impuesto, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque pierden dinero. Entonces los precios de las bebidas aumentan. Como el producto es un bien común y su demanda disminuye cuando su precio aumenta en igualdad de condiciones, la reducción en el consumo de bebidas azucaradas entonces se garantiza. ¿Por qué? Porque no es un bien elástico. Y si la ingesta de energía de productos sustitutos aumenta menos que la disminución de la ingesta de energía de las bebidas azucaradas, es decir, si tomo agua, no estoy consumiendo energía y estoy reduciendo la energía de las bebidas azucaradas y por lo tanto hay una reducción en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Existe evidencia, digamos, para que nosotros podamos poner un impuesto a las bebidas azucaradas en México. ¿Qué hizo el Instituto Nacional de Salud Pública? Bueno, pues primero mostramos evidencia de nuestras encuestas nacionales de nutrición que coordina el instituto sobre la magnitud, distribución y tendencias del sobrepeso y obesidad. Señores diputados, senadores, ejecutivo, tenemos un problema serio de obesidad. Segundo punto, la ingestión dietética de las bebidas azucaradas, que son las principales fuentes de azúcar, es muy alta, también emanada de los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública. Después hicimos estudios para demostrar que la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad cruzada de bebidas azucaradas eran de una magnitud que nos garantizaban que el efecto iba a ser positivo, reducción de consumo. Después también estudiamos cuántos iban a ser los ingresos fiscales para diferentes diseños tributarios para presentárselo al Ministerio de Finanzas. Y finalmente hicimos un modelaje de los posibles efectos de un impuesto a las bebidas azucaradas sobre desenlaces en salud, obesidad, diabetes, etc. De la evidencia global, esto no lo hicimos en el instituto, sabíamos ya de los efectos de la ingesta de bebidas azucaradas sobre la obesidad y diabetes, lo que comenté al principio de la presentación, que no voy a meterme en eso ahora, y finalmente hicimos la evaluación del impuesto. Y ahí vimos cambios en precios. La pregunta era, ¿aumentó el precio? Porque podemos poner un impuesto y el precio lo absorben las empresas. Segundo, disminuyeron las compras de bebidas con impuestos, aumentaron las compras sin impuestos. Y la tercera, que sería más adelante, ¿qué efectos podemos tener en salud? Y aquí rápidamente nuestros estudios de elasticidad mostraron que un incremento del 10% en los precios se asocia a una reducción de consumo de alrededor de 12%, es decir, la demanda es elástica y la elasticidad cruzada nos indicó que el incremento de 1% en el precio de los refrescos aumenta el consumo de agua y de leche, que son sustitutos saludables. Vimos que diferentes porcentajes de impuesto, 10, 20, 30%, tenían efectos importantes en reducción de peso y en prevención
de casos prevenidos de obesidad y de diabetes. No me voy a detener aquí en aras de tiempo. ¿Y cómo fue que logramos, peleando contra un titán que es la industria de bebidas azucaradas en México? ¿Cómo logramos que pasara el impuesto? Bueno, esto fue a través de la interacción entre el Instituto Nacional de Salud Pública, organizaciones de la sociedad civil, como el Poder del Consumidor, que es una organización de abogacía, y el Politín, que es una organización de cabildeo. Y con esto lo que logramos es generar la demanda en la población de políticas de prevención de obesidad, con lo cual el Poder Legislativo y Ejecutivo tuvieron presión social para implementar esta política pública. Y así fue el proceso. Fíjense, esto se inició en el año 2012 y se discutió e implementó en el 2013 para que, más bien se discutió en el 2013 en el Congreso para iniciarlo en el 2014. Cuando esto inició, la administración y el Congreso estaban recientemente inaugurados. Llegó la nueva administración del 2012 del presidente Peña Nieto. Había ya un debate público generado por nosotros, por el poder del consumidor, sobre la obesidad, el entorno alimentario, el alto consumo de bebidas azucaradas, que favoreció mucho el que la población estuviera muy al tanto de del efecto que podría tener un impuesto. Había necesidad de ingresos fiscales en el gobierno, de modo que la Secretaría de Finanzas o de Hacienda era nuestro aliado, pero teníamos una industria de alimentos y bebidas con una fuerza grandísima contra el impuesto. Y el proceso en el Senado fue el que identificamos a una senadora que fue la campeona que propuso el impuesto de 2 pesos por litro. El Ejecutivo, que estaba en manos del partido mayoritario, discutió esto con la industria y propuso 1 peso por litro. El Senado aprobó la propuesta de 1 peso por litro porque ahí ya tenían mayoría en el Congreso y hubo una resolución sobre la utilización de los ingresos tributarios para fines de proporcionar agua potable a las escuelas. La industria intentó revertir el impuesto un año después de implementado, en el 2015, pero fracasó. Nosotros propusimos aumentar el impuesto a 2 pesos por litro en el 2016, pero también fracasamos. Y actualmente la industria continúa oponiéndose al impuesto y a cualquier aumento. Esta fue la campaña pública de la coalición de la sociedad civil, del poder del consumidor. Ustedes la pueden ver, te comerías 12 cucharadas de azúcar y si no, entonces, ¿por qué tomas refresco? ¿Le darías 12 cucharadas de azúcar a tus niños? Y fue muy efectiva. Esta es otra, que es más importante, la salud pública, los intereses de las refresqueras, con el impuesto al refresco, bebederos de agua en escuelas y espacios públicos. Entonces, bueno, en resumen, tuvimos un impuesto a las bebidas azucaradas de 1 peso por litro desde enero del 2014 y tenemos un impuesto a alimentos con alto contenido de azúcar, de grasa y con una alta densidad energética y con altos en azúcar, grasas saturadas y trans. Y como verán más adelante, nosotros vimos que sí cambiaron los precios, es decir, aumentaron los precios, las empresas pasaron el precio al consumidor y utilizamos un enfoque analítico en el que vimos, bueno, cuál era la pendiente en el consumo de bebidas azucaradas antes del impuesto. Ya venía una pequeña reducción en el consumo. Esto está exagerado, la reducción era muy pequeña. Y entonces el contrafactual era seguir esa tendencia y nosotros lo que vimos fue qué pasó después de poner el impuesto. Ese fue, digamos, el efecto y este fue el contrafactual y estos son los resultados. En el 2014 las compras disminuyeron 5.5%, en el 2015
9.7%, y de modo que del 2014 y el 15 en ambos fueron 7.6%, equivalente a 5 litros per cápita por año, y incrementó el consumo de agua y de otras bebidas sin impuestos en 2.1%, pero en términos de litros per cápita fue un poquito mayor que el de la reducción en el consumo de bebidas azucaradas. El efecto fue mayor en el nivel socioeconómico bajo que en el medio y en el alto. Voy rápidamente a pasar al etiquetado frontal de advertencia. En México se aprobó esta regulación que incluye etiquetados sobre alimentos y bebidas ultraprocesadas con exceso de contenido de nutrientes críticos. Los productos con etiquetado no pueden usar personajes de caricaturas y declaraciones de alimentos. Se hizo obligatorio declarar todos los tipos de azúcares en orden descendente. Además, incluye 2 leyendas precautorias. Aquí están, en donde dice: contiene edulcorantes, no recomendable en niños, contiene cafeína, evitar en niños. Y esta regulación fue inspirada en el sistema chileno, el cual fue mejor entendido por la población mexicana que el etiquetado previo en México, que era avalado por la industria. Y en México hemos visto evaluaciones chilenas en donde se ha mostrado que en comparación con el escenario previo, las calorías, azúcar y sodio de los productos comprados después del etiquetado disminuyeron en 3,5%, 10% y 5% respectivamente en la población general, y en cantidades aún mayores en los adultos consumidores. También en Chile se mostró que el 24% del consumo de bebidas, que se redujo el consumo de bebidas azucaradas en 24%. México está en proceso de evaluación del etiquetado frontal. Hemos hecho estudios de modelaje que hablan de reducciones en calorías por día y en posibles efectos en salud, pero son solamente estimaciones. Y después de mostrar resultados positivos preliminares, este etiquetado fue implementado no solamente en Chile y en México, sino en Perú, Uruguay, Argentina, Colombia y otros países, y ahora esperemos que ya en Guatemala así sea. Tenemos aquí las guías alimentarias mexicanas saludables y sostenibles, y voy a brincarme las siguientes presentaciones por falta de tiempo y solamente hablar de la necesidad de transformar los entornos alimentarios y los sistemas alimentarios para mejorar, para reducir el riesgo de obesidad. Las políticas deben enfatizar la transformación del ambiente alimentario y el sistema alimentario a través de 3 tipos de intervenciones. Unas enfocadas a modificar el comportamiento individual, como la educación y la consejería. Otras a modificar el ambiente alimentario para facilitar la adopción de opciones saludables, convertir el ambiente alimentario obesigénico actual en un entorno que no es obesigénico, en donde los alimentos saludables son la regla, y cambios sistémicos, incluida la transformación del sistema alimentario y la resolución de los desequilibrios de poder entre intereses comerciales y la salud pública. El paquete mexicano se centra en modificar el entorno alimentario y generar la voluntad de la adopción de la alimentación saludable en la población mediante intervenciones educativas. En conclusión, la experiencia mexicana al grabar bebidas y comida chatarra prueba el concepto que muestra efectos positivos de los impuestos a los alimentos no saludables. La evaluación de los cambios en los precios y las compras después del impuesto documenta también fue clave para defender el impuesto contra los intentos de la industria de revertirlo. La OMS y otras agencias internacionales recomiendan impuestos mayores al de México, por lo que en México lo que proponemos es que debemos incrementar el impuesto. Y por otro lado, el etiquetado frontal de alimento ha tenido
éxito en términos de en Chile, pero también en México hemos visto ya reformulación. Las nuevas pautas dietéticas se publicaron recientemente y no han sido todavía evaluadas. Hay acciones de política en México que no presenté que han sido menos exitosas, como los lineamientos de alimentos escolar y el reglamento del marketing de publicidad, que podríamos hablar durante las preguntas sobre ellas. Pero algo importante, dada la naturaleza multifactorial de las causas de obesidad y enfermedades crónicas, una sola acción política no es suficiente. Y por lo tanto, México, yo diría que América Latina debería continuar con el proceso de construcción con base en evidencia, perdón, de instrumentos de política pública, perdón, lo regreso. México debe continuar con la construcción de un conjunto de herramientas para mejorar la alimentación y prevenir la obesidad y enfermedades crónicas. Con esto termino y dejo esta diapositiva para invitarlos a participar en un evento que tendremos en México el jueves próximo en la Academia Nacional de Medicina a las 11, pero que se va a transmitir por YouTube. Ya le pasé a Fernanda el dato para que me haga favor de ponerlo tal vez en el chat y que ustedes puedan, que puedan ustedes pues acompañarnos, porque esto va a ser muy importante, la publicidad digital como una violación al derecho a la salud, privacidad y autonomía de niños, niñas y adolescentes. Pues aquí terminamos y desde luego muy abierto y muy atento a las preguntas y comentarios que puedan tener. Muchísimas gracias, Juan. Bien interesante los datos que has presentado y esa relación que tiene que haber entre la investigación hacia una acción en beneficio de la población que se traduzca en políticas. Vemos Sí. que los investigadores pues son parte y no el total de grupos que deben de apoyar esto. Y el ejemplo de México pues se ha, y en general de América Latina, hemos ido avanzando en esto más. En Centroamérica la situación está encaminada, vamos ahí sí que atrás, varios países buscando aprobar alguna política que pueda reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, mejorar el ambiente alimentario, pero todavía estamos en camino. Hay varias preguntas acá en el chat, bueno, se han ido acumulando porque ahora, pero puedo unir aquí algunas preguntas. Las razones más importantes, preguntan sobre cuáles crees que son las razones más importantes para que México haya consumido, haya llegado a tener un consumo tan elevado de bebidas azucaradas, y cómo este consumo se relaciona a adicción, y si esto de llamar a este alimento adicción podría tener un impacto en políticas públicas. Sí, muy buenas preguntas, bueno, y muy buen comentario, Manuel, gracias. Las preguntas son excelentes. ¿Por qué consumimos tanta azúcar en México? Y no es nada más México, si vemos América Latina, por ejemplo, Brasil también consume bebidas muy azucaradas, Argentina, Chile. Es decir, da la impresión de que en América Latina tenemos una gran predilección por bebidas azucaradas. Y, por ejemplo, si nos comparamos con Japón o con Francia, el consumo de bebidas azucaradas en Francia y en México es muy distinto. ¿Cuáles pueden ser las razones? Una primera, esa tradición en México de darles bebidas azucaradas a los niños desde que nacen. Se les dan calditos, se les dan bebidas azucaradas, con miel al principio. Es común en México incluso que se les den ya refrescos, bebidas embotelladas a los niños. Y eso hace que el niño desde muy pequeño, pues ahora sí que vuelvo a la pregunta de, ¿hay adicción o no? Digo, hay muchos elementos parecidos entre
el efecto de recompensa que produce el consumo de bebidas azucaradas y el efecto de recompensa que producen algunas drogas. Son las zonas del cerebro que se prenden cuando se consume bebidas azucaradas, son similares a las que se prenden cuando se consumen algunas drogas. Entonces hay gente que dice, sí, esto es una adicción. Y aún si uno dijera, bueno, no sé si llamarla adicción o no, pero de que haya habituación a lo dulce, eso es muy cierto. Entonces, si no modificamos desde el principio de la vida el consumo de bebidas azucaradas, pues no vamos a lograrlo. Pero número dos, muy importante, la publicidad. Es impresionante el dinero que gastan las embotelladoras y productoras de bebidas azucaradas en México para publicidad. Entonces, esa publicidad, es decir, la Navidad en México ya está cooptada, o sea, la Navidad y Santa Claus ya son de Coca-Cola. Y digo la marca porque ya lo compraron, Coca-Cola. Uno ve, por ejemplo, en las plazas públicas de México, los pinitos de Navidad de Coca-Cola, de FEMSA. Es impresionante, está cooptado. En Chiapas, cuando tú llegas a los pueblos, está el nombre de la ciudad con un letrero de Coca-Cola, financiado por Coca-Cola. La publicidad es terrible. Y ahora déjenme decirles, la publicidad digital en niños es una cosa que a mí de veras me asusta. La especie de neuromarketing que ya hacen y que les roban la identidad a los niños, les roban sus datos y los siguen a lo largo de la vida. Entonces yo creo que esas son algunas de las respuestas que podría yo dar y que creo que son las preguntas que hicieron, ¿verdad? Ah, bueno, ¿y cómo lograron obtener la data en materia de obesidad y consumo de bebidas azucaradas en los estados? Bueno, esto es porque en México tenemos un sistema de encuestas nacionales de salud y nutrición que desarrollamos en el Instituto Nacional de Salud Pública, que hasta hace algunos años eran cada 6 años, ya ahora a partir del 2020 ya son anuales y la idea es que como en Estados Unidos vamos uniendo las muestras anuales para ir teniendo una especie de promedio móvil que nos va permitiendo saber pues antropometría, consumo de alimentos, bebidas azucaradas, tenemos frecuencia de consumo de alimentos todos los años y recordatorio de 24 horas cada X tiempo. Entonces son ya datos que Excelente, tenemos. excelente, Juan. Aquí hay otras preguntas. Preguntan sobre si tienen análisis del comportamiento de compra de las bebidas con edulcorantes y si esto lo ha afectado el impuesto a las que sí tienen azúcar. Y yo añadiría esto, que los datos que has presentado son como de hace 10 años. Si hay datos más recientes de lo que ha ido sucediendo en el tiempo después del impuesto. Sí, muy buenas preguntas las dos. Este, mira, lo primero es que en México el consumo de edulcorantes artificiales no es tan alto como en países desarrollados, es más bajo. La gente prefiere consumir productos que tienen azúcar. En parte porque es curioso, porque a los edulcorantes artificiales mucha gente les tiene miedo, piensan que digo, pueden tener efectos adversos y bueno, hay razones para que les tengan miedo, pero sí ha ido aumentando paulatinamente con el tiempo. Ahora, no tuvo impacto digamos, el impuesto porque el impuesto fue sobre bebidas azucaradas y se excluyeron las bebidas con edulcorantes artificiales. Y lo que sí es que el etiquetado frontal de advertencia, ustedes vieron que tiene una leyenda, que en productos que tienen edulcorantes artificiales se recomienda no dárselos a los niños. Eso todavía no lo evaluamos, pero yo espero que eso sí tenga un efecto. ¿Por qué pusimos esa leyenda? Porque en Chile lo que sucedió es que las empresas lo que hicieron fue que dejaron de poner azúcar, pusieron edulcorantes artificiales y ahora el consumo de edulcorantes artificiales en Chile es altísimo. Es decir, que el efecto fue disminuir la producción, digamos, la manufactura
de bebidas con azúcar, pero a costa de poner edulcorantes artificiales. Y como hemos visto últimamente con toda la evidencia sobre alimentos ultraprocesados, aparentemente los aditivos tienen un papel en toda la relación que hay entre ultraprocesados y salud, de modo que sí hay que ser cauteloso. Sobre datos más recientes, sí tenemos datos muy recientes, por cierto, de una tesis de una alumna de Gabriela García, utilizando datos de compras de alimento de las encuestas nacionales de ingreso y gasto de los hogares, donde muestra que sigue habiendo una reducción en el consumo de bebidas azucaradas cuando lo comparamos con la basal del 2012. Es decir, se ha mantenido. De hecho, México tenía el primer lugar en consumo de bebidas azucaradas de América Latina, un poquito por abajo de Estados Unidos, y ahora ya creo que somos el segundo o tercer lugar. Ya otros países nos superaron. Pienso que en parte gracias al impuesto, a pesar de que es un impuesto muy chiquito y que tenemos que aumentarlo. Buenísimo, gracias. Y hay otra pregunta acá que era sobre el triángulo que presentaste donde aparecía ciencia abajo, pero también aparecían dos organizaciones, las de cabildeo y las de abogacía. Preguntan cuál es la diferencia entre esos dos tipos de Allá, instituciones. cómo no. Las asociaciones de, digamos, de abogacía, como el poder del consumidor, eh, lo que hacen es influir en la opinión pública. Por ejemplo, ellos fueron los que sacaron esos ads que yo les puse sobre el consumo de bebidas, que se los dabas a los niños, que eran 12 cucharadas. Ellos nos ayudaron mucho a generar la demanda en la sociedad para poner impuestos. Y las de cabildeo son organizaciones especializadas en cabildear, por ejemplo, en este caso, en el Congreso. Ellos se saben de arriba para abajo la composición del Congreso, de qué partido viene cada quien, cuáles son sus antecedentes, quiénes están vinculados a financiamiento de Coca-Cola, FEMSA, quiénes son más independientes. Y ellos además hicieron la labor de cabilderos, porque las empresas tienen sus cabilderos en el Congreso. Y entonces nosotros teníamos nuestros cabilderos, que por cierto, si tú los veías, nuestros cabilderos eran jovencitos, delgaditos, dinámicos, y los de las empresas eran ya abogados grandes, casi siempre con sobrepeso, viejos, y pues les ganamos con nuestros cabilderos jovencitos y muy dinámicos. Esa es la diferencia entre una y otra. Buenísimo. Todavía tenemos un par de minutos acá, tres preguntas. Eh, y una es sobre el tiempo en que lleva hacer todo esto, ¿verdad? Desde que se hace un diagnóstico de que cómo está la Sí, situación hasta que hay un cambio por la implementación de una política. En el caso de México, ¿cómo cuánto duró este proceso? buenísima pregunta. Mira, nosotros en México, en el CINIS, yo fui director, cuando yo fui director del CINIS, yo me propuse desarrollar una agenda de investigación con misión dirigida a generar la evidencia para enfrentar los retos presentes y futuros. Y en el año 2006, por primera vez, hablamos de la necesidad de poner impuestos a las bebidas azucaradas. 2006. Lo publicamos en un libro con el Institute of Medicine. Y ahí empezamos a desarrollar y generar la evidencia. Y empezamos ya a hacer la labor de convencimiento y demás en el 2012. Es decir, nos llevó 6 años de generación de evidencia para llegar a esto. Claro que otros países ahora pienso que pueden tardarse mucho menos, pero aquí la recomendación a las investigadoras e investigadores y a las instituciones, tenemos que anticiparnos. Por ejemplo, ahorita, el mercadeo digital que vamos a presentar el día jueves es una necesidad imperativa que requiere de un tipo de evidencia que no tenemos en este momento. ¿Cómo generar esa evidencia sobre publicidad digital y cómo ir diseñando políticas, legislación
que proteja a los niños, que proteja la identidad de los niños, que proteja la autonomía de los niños. Entonces, sí, son procesos que llevan tiempo, pero tenemos que anticiparnos pensando a través de una agenda de investigación con misión. Excelente, Juan. Muchísimas gracias por esta presentación, por esta discusión que la complementa. Hemos llegado al tiempo, así que te agradecemos mucho. Dejo a Fernanda que si tiene algunas palabras de cierre. Y tal vez no estaba preparada Fernanda, pero bueno, entonces agradecemos a todos por su tiempo y gracias Juan de nuevo por esta magnífica presentación que nos impulsa a seguir trabajando en la región de Centroamérica y en general en toda América Latina por hacer esos cambios necesarios en el ambiente alimentario para realmente hacer, y como has dicho, se necesita no una política, varias y acciones a diferentes niveles para que realmente podamos combatir este mal que nos aqueja a todos. Así que muchas gracias, Juan, y a Muchísimas todos. gracias, Manuel, por la oportunidad. Un gustazo. Chao.